debemos definir quién en el Estado, qué organismo del Estado, qué institución es la responsable de monitorear, controlar, vigilar esas metas de inflación y qué instrumentos utilizan para controlar todo eso. Este organismo, para dar un detalle pormenorizado y detallado de las acciones y los instrumentos y mecanismos que usa este organismo para controlar la inflación. Comencemos con la principal herramienta que tiene la Junta Monetaria, se llama TPMP. Es importante conocer algunos instrumentos que tiene el Banco Central para controlar la inflación. Hay una variable que usa el Banco Central que se llama encaje legal. Si usted lleva 100 pesos a ahorrar al banco X, entonces el banco tiene sus 100 pesos, pero de esos 100 pesos, 20 van al Banco Central como encaje legal. Es importante ponerle un número y explicar cómo entra entonces la política monetaria y cuándo se usa con la política fiscal se junta. Saludos, bienvenido a Pulso del Planeta. En el episodio anterior estuvimos hablando y definiendo lo que es la inflación, el IPC, el poder adquisitivo de la moneda, etc. Ahora estuvimos hablando de que la inflación son metas que establecen los gobiernos. Entonces, en ese sentido, debemos definir quién en el Estado, qué organismo del Estado, qué institución es la responsable de monitorear, controlar, vigilar esas metas de inflación y qué instrumentos utilizan para controlar todo eso. Saludos, Angel Fortuna. Saludos, Kelvin. Saludos, oyentes. Bienvenido al podcast que trata los temas económicos y financieros con el propósito de que podamos calcular y obtener información cómo impacta nuestros bolsillos. Excelente tema, Kelvin, que vamos a tratar hoy con la inflación, de ese fenómeno universal, mundial y que sufren todas las economías. Es bueno, para antes de comenzar con la inflación, tratar de llevar a nuestro oyente el tema de la Junta Monetaria, comenzar qué es la Junta Monetaria, para que nuestros amados oyentes no entiendan y expliquemos cómo. Pero antes de tú pasar ahí, se nos está olvidando que nos sigan en nuestro canal de YouTube, suscríbase y active la campanita. Muy bien, entonces la Junta Monetaria, Kelvin. Precisamente esa es la parte fundamental de esto. ¿Quién controla la inflación? ¿Quién controla todos estos procesos? Entonces, ¿quién dirige la política económica del gobierno? Y precisamente es la Junta Monetaria. Porque cuando hablamos de Junta Monetaria, para los economistas y financieros, puede parecer un término muy común, pero para nuestra audiencia llana, que no anda día a día detrás de los temas económicos, hay que definir qué es la Junta Monetaria. La Junta Monetaria no es más que el organismo que dirige la política económica del gobierno. Y dentro de sus instrumentos de política económica está el de controlar la inflación, que fue el tema que tratamos. Entonces, sí, excelente, Kelvin. La Junta Monetaria, cabe resaltar que está conformada por el gobernador del Banco Central, el superintendente de banco, el ministro de Finanzas y 3 miembros ex oficio que son nombrados por decreto por el Poder Ejecutivo. Es importante establecer que este organismo, para dar un detalle pormenorizado y detallado de las acciones y los instrumentos y mecanismos que usa este organismo para controlar la inflación. Comencemos con la principal herramienta que tiene la Junta Monetaria, se llama TPMP, Tasa de Política Monetaria. ¿Qué es la tasa de política monetaria? Es la tasa que fija el organismo, la Junta Monetaria que ya comentamos, para prestarle a los bancos. Todos los meses, antes de finalizar un mes, se reúne la Junta Monetaria y hace su reunión y determina cuál va a ser la tasa de política monetaria. ¿Qué va a regir para ese mes? Va a regir para el próximo mes. ¿Qué es lo que se hace? Que ellos hacen unos estudios de monitoreo de la economía, monitorean las principales variables macroeconómicas, como la tasa de cambio, la inflación, el crédito, el crecimiento de la economía y otras variables,
para entonces determinar si suben, bajan o mantienen la tasa de política monetaria, que como acabamos de comentar anteriormente, no es más que el precio que se le va a prestar a los bancos. Muy bien. Entonces, como ya entendimos qué es la tasa de política monetaria, es importante conocer algunos instrumentos que tiene el Banco Central para controlar la inflación. Hay una variable que usa el Banco Central que se llama encaje legal. El encaje legal, ¿nos podías explicar más o menos qué es el encaje legal? Bueno, el encaje legal no es más que un por ciento que los bancos depositan en el Banco Central, que equivale al 20% de los depósitos que realizan los ahorristas. Exactamente. Es decir, si usted lleva 100 pesos a ahorrar al banco X, entonces el banco tiene sus 100 pesos, pero de esos 100 pesos, 20 van al Banco Central como encaje legal. Muy bien. Entonces, conociendo ya dos instrumentos, la tasa de política monetaria y el encaje legal, entonces el Banco Central cuenta con dos políticas. Política monetaria expansiva y política monetaria restrictiva. Tal como su nombre lo indica, la política restrictiva son restricciones de control del circulante que el organismo superior establece para controlar el dinero en circulación. Y la tasa de política monetaria expansiva no es más que la expansión de dinero en circulación, o sea, poner más dinero en las calles de las personas. Vamos a poner algún ejemplo de esos mecanismos de control. Por ejemplo, cuando el Banco Central quiere estimular la economía, estimular significa que quiere que la economía crezca, es porque tiene la inflación controlada. ¿Hola? Entonces, hacer política monetaria expansiva significa que la tasa de política monetaria que la Junta Monetaria establece, el precio de dinero de los bancos, la baja. Entonces, cuando baja la tasa de política monetaria, es un estímulo para que los intermediarios financieros, todos los bancos, la tasa de interés, que se llama tasa de interés activa, la tasa que le cobran a los usuarios del dinero, los que toman los préstamos, estén estimulados a tomar préstamos. Por eso es que ustedes ven que el Banco Central hace y estimula feria por medio, por ejemplo, a liberación de dinero de encaje legal. Sí, eso que tú explicabas de encaje legal, el 20% que el Banco Central retiene de los ahorros de los depositantes que va a una cuenta especial del Banco Central, ese dinero, la Junta Monetaria, por medio de resoluciones, puede estimular que se preste para sectores específicos dependiendo del objetivo de política que tenga. Por ejemplo, si el Banco Central quiere estimular el crédito, puede decir una resolución, como ha pasado anteriormente, de desmonetizar 40.000, 50 o 80.000 millones de pesos, como ha pasado, y se lo permite que los bancos los presten a los agentes económicos, o sea, a las personas que tomamos préstamos, al que toma préstamos para comprar una casa, al que toma préstamos para estimular su negocio, al que toma préstamos para consumo, para viaje, etcétera, etcétera. Entonces el gobierno le dice a los bancos, te cedo el dinero de encaje legal, pero tiene que prestárselo a tales sectores para estimular la economía. E incluso establece la tasa también en algunos casos. Exactamente. Como la tasa fija tanto. En tasa fija. Entonces, por ejemplo, ese recurso de encaje legal que mencionamos, que es una política monetaria expansiva, esos recursos le puede decir al Banco X, presta 20.000 millones para estimular la vivienda de bajo costo. Un ejemplo, en República Dominicana la vivienda de bajo costo son viviendas, su precio está por debajo de 5.4 millones de pesos. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando se estimula ese sector, el sector construcción, la economía crece. Sí, dinamiza muchos sectores, impacta muchos entonces, sectores. Eso es un ejemplo de política monetaria expansiva. Como en este episodio queremos controlar, saber cómo el Banco Central controla la inflación, cómo la monitorea y qué instrumento utiliza para controlar, vamos entonces a empezar con el medio circulante. ¿Qué es el medio circulante? Como le llama el Banco Central tiene la clasificación M1, M2 y M3.
M1, el medio circulante, es el dinero que está en poder de las manos de las personas, en la caja de las empresas, en los bolsillos y en las cuentas de banco que se transfieren mediante transferencias. Ese se llama M1. Entonces, está el M2, que ya es el dinero que he mencionado, más el dinero que existe en la economía en peso. El dinero de la fonda de pensiones, es el dinero a plazo largo, etcétera, etcétera. Y el M3 es todo el dinero que necesita en la economía, más en pesos, más los depósitos en dólares. Pero quedémonos con el M1 para fines de este ejemplo. El medio circulante, lo que el Banco Central controla. ¿Cómo lo controla? Para que la inflación no se salga de su rango de política monetaria, que es más o menos 4%, como mencionábamos, que es su meta. ¿Cómo el Banco Central controla el circulante y lo reduce? Vamos a poner para que Kelvin nos dé un ejemplo sencillo y apatanado de cómo el Banco Central retira dinero de la calle. Sí. Antes de pasar a ese ejemplo que tú mencionas, en tu exposición yo pude identificar algo muy importante que la audiencia debe saberlo. Tú decías que la política expansiva del Banco Central o de la Junta Monetaria, que es poner más circulante, más efectivo en la economía, dirá mucha gente, la audiencia podrá pensar, pero entonces que lo hagan para que haya cuarto en el pueblo, haya menudeo. Pero no. ¿Qué pasa? Eso solamente se puede hacer cuando hay un control de la inflación. Si la inflación está controlada, la Junta Monetaria puede abocarse a políticas expansivas. Pero si no hay una inflación controlada, nunca se puede utilizar este instrumento, ¿verdad que sí? Entonces se hace la política monetaria restrictiva. Que es restringir el circulante. Que es el ejemplo que yo voy a poner ahora, por ejemplo. En un caso hipotético, asumiendo que la economía dominicana produzca 100 plátanos y las familias disponen de 2.500 pesos para comprar esos 100 plátanos. Entonces el plátano tendrá un precio de 25 pesos. Pero el Banco Central quiere hacer una política, un control de la inflación con políticas restrictivas, como explicaba Engel, y a través de los mecanismos que ya he explicado, de aumento de tasa y todo lo demás, retira 1.000 pesos de la economía. Pero esa misma economía produjo los mismos 100 plátanos, pero ya no tiene 2.500 disponibles, sino 1.500. Entonces, ¿qué pasa? Esos 100 plátanos que se producen en la economía, las familias disponen en su presupuesto de 1.500 pesos para salir a comprarlo. ¿Y cómo impacta eso en el plátano? Bueno, una reducción de precio. El plátano se pone entonces ahora, se coloca 15 pesos. Exactamente. Porque el disponible que tiene la familia destinado a adquirir plátano es menor que el que tenían hace un momento. Tal como comentábamos, esa es una acción de política monetaria que simplemente se hace cuando el Banco Central sube la TMP, la tasa de política monetaria. Cuando sube la tasa de política monetaria, tiene un efecto dominó en el sistema financiero nacional. ¿Qué es un efecto dominó? Cuando tú le subes las tasas a los bancos que conocemos, las 47 instituciones formalizadas que según la superintendencia existen al mes pasado, el Banco Central le presta más caro, entonces ellos le suben la tasa a las personas que van a tomar un préstamo. ¿Y cuáles son esas personas que van a tomar un préstamo? Por ejemplo, ¿quién va al banco con un préstamo? Las personas que quieren financiar una casa. Una casa, un carro, por ejemplo, quieren expandir su negocio. Exactamente, así. Por ejemplo, la tasa de adquirir una vivienda, por ejemplo. Si la tasa de adquirir una vivienda, una familia, una pareja, se financia a 20 años, a 25 años para sacar una vivienda y tiene una tasa de un 11% cuando firme el contrato, Kelvin, y el contrato es fijo a 3 años, si en el momento que cumplen esos 3 años, el Banco Central tiene como objetivo, está monitoreando que el mercado está mandando señales de que la inflación está subiendo, sube la tasa de política monetaria, entonces se encarece el costo del dinero. Todos los bancos suben la tasa. Y esa familia, Kelvin, que compró un apartamento y tiene una tasa de un 11%, por decir un ejemplo, y que tiene una tasa fija por 3 años, le llega una carta o una comunicación que su tasa ahora es 11.5, 12 o 12.5.
Ahora, Angel, antes de continuar, les invitamos a seguirnos en nuestro canal de YouTube para seguir adquiriendo estos conocimientos de estos temas que tratamos aquí. Suscríbase y dé la campanita. Pulso del Planeta. Entonces, qué bueno que tratamos este tema. ¿Cómo afecta esos bolsillos, Kelvin? Una familia de esposos que tiene su vivienda ya está planificada con un presupuesto que paga para la vivienda. Determinado monto para la vivienda. Exactamente, para la vivienda, un determinado monto para la vivienda. Que según el Banco Central, la estadística que saca sobre los quintiles, más o menos las familias dominicanas de su presupuesto tienen un 10% para el alquiler o el pago de la vivienda, de cada 100 pesos. ¿Qué pasa a esta familia que tiene una cuota de un apartamento, digamos, a 20 años, 25 económico, tiene una cuota de 13,000 pesos? Supongamos que lo haya comprado con el bono primera vivienda, con algunas facilidades que del gobierno, que podemos mencionar los bancos también en otro programa. Está pagando 12,000 pesos y de repente le lleva el correo que ahora va a pagar 14. Entonces, ahí le está quitando el Banco Central por política monetaria restrictiva a esa familia más dinero de los bolsillos, le acaba de subir la cuota y le está restringiendo su presupuesto. Automáticamente ese impacto que estamos midiendo en esa familia, póngase a pensar que actualmente hay 129,000 jefes de hogares con préstamos de vivienda que se financiaron el año pasado, según las estadísticas de la Superintendencia. Ahora ponte a pensar, el sistema tiene 736,000 microempresarios con préstamo, a una tasa promedio de 36%, según las últimas estadísticas del Banco Central. Esas familias de bajos ingresos, que son la MIPYME, que trabajamos anteriormente, van a recibir un correo, un WhatsApp, donde se le avisa que su tasa va a subir un incremento. Y si sube la tasa, la cuota que usted pagaba de su préstamo, sea de vivienda o de consumo, si pagaba 16,000, al subir la tasa puede subir a 17 o a 18, en función del monto que le hayan subido esa tasa. Entonces el presupuesto se ajusta. Eso se llama política monetaria restrictiva, sacar dinero de las manos y de los bolsillos de la familia para controlar la inflación. Eso es solamente un instrumento que tiene el Banco Central. Hay que hacer la observación a la audiencia, que no se ve bien que me suban la tasa de interés, pero lo opuesto es que si no se hace eso, entonces el plátano usted no lo va a comprar no lo va a seguir comprando a los mismos 25, sino que si no se hace esa política restrictiva subiendo tasas para controlar la inflación, entonces lo paga por la inflación, paga bienes y servicios más caros, que al final es... Kelvin, excelente aportación, observación. Qué bueno que me da esa observación, porque ahí entonces hay como una compensación de qué es menos bueno o qué es más malo. Si me suben la cuota o si dejan que mi salario pierda el poder adquisitivo que aplicamos ahorita. Porque el Banco Central hace eso porque no quiere que la meta pase de inflación de 4 o 5%. Porque entonces si no hace esa medida de restricción y la inflación se salen de los parámetros de 5%, como le acabamos de decir, no solamente su presupuesto a la familia afectada, no solamente todos los bienes y servicios se ven afectados. Entonces, que el costo de la canasta familiar, el costo de los combustibles, el costo de recreación y cultura, así como lo divide el Banco Central por segmento, todo va a estar más encarecido y más costoso. O sea que en economía lo menos malo es controlar la inflación, aunque no duele ajustar. Es una política que no es del agrado, pero son los instrumentos que la economía nos deja para poder mantener la economía a flote, como siempre se dice popularmente. Excelente. El Banco Central tiene otras operaciones que la usa, otros instrumentos. Hay una que le llaman operaciones de mercado abierto. No sé si hemos visto por el periódico de circulación nacional, a veces vendiendo bonos. Vendiendo bonos a tasas atractivas. O sea que los inversionistas, todas las personas que tienen ahorros significativos, el Banco Central lo convoca y hace subasta de bonos. O sea, ¿qué bono? El Banco Central le vende papeles. Un instrumento de inversión. Un instrumento de inversión. Le vende un papel a las personas
o a ese inversionista, le dice, toma un bono que es un papel y entonces usted le entrega su dinero en ahorro en un certificado. ¿Qué ha hecho el Banco Central? Que está sacando a ese inversionista, le está quitando el dinero de las manos o a esas personas y lo está guardando, lo está sacando del M1 o el M2 para frenar ¿qué? La actividad económica y frenar la inversión. Entonces va a haber menos inversión, menos estimulación de la actividad económica, va a haber menos dinero para controlar la economía, incluso para adquirir dólares, para que no vayan al mercado de dólares y afecte la estabilidad de la tasa de cambio, y también que es una variable que afecta la inflación. Muy bien, entonces vamos a ver el tema de incremento de la tasa de política monetaria. Ya hemos visto, incremento de tasa de política monetaria, hemos visto la venta de bonos. Vamos a ver el tema de encaje legal. Kelvin, no sé si tú has participado, has escuchado constantemente en los medios de comunicación unas famosas ferias inmobiliarias que hacen. Y de vehículos que hacen todos los años. Sí, ¿nos podías edificar a nuestra audiencia más o menos? Bueno, como hablábamos en que eso es parte de la política expansiva que usa el gobierno a veces, el Banco Central, la Junta Monetaria específicamente, en la que de ese encaje legal que explicaba ahorita, que son de los 100 pesos que usted ahorró, 20 van al Banco Central como encaje legal, él dispone liberación de encaje legal. O sea, se le libera a los bancos, del sistema una importante cantidad de dinero y generalmente se identifican los sectores a los que van a ir esos recursos para estimularlo, ya sea en la expansión, el crecimiento o el desarrollo. Y por lo general, siempre, para que sea más atractivo, se establecen tasas fijas a 2, 3, 4 y 5 años. En el caso de las viviendas, muchas veces hay bancos que dan tasas fijas hasta 15 años. Exacto. Entonces, cuando el Banco Central quiere estimular la actividad económica, hace esa feria y libera los recursos de encaje legal y se los cede a las instituciones financieras para que las instituciones financieras estimulen la economía y la gente adquieran préstamos de consumo, hipotecario o prendario. Pero ¿qué hace con la inflación? Cuando quiere controlar la inflación, el Banco Central no pone estos recursos en disposición del sector. Retira recursos de la economía y no hace esta medida de encaje. Al contrario, ustedes se van a fijar que estas ferias, aunque continúan haciéndolas los intermediarios financieros, o sea, los bancos, estas ferias se hacen pero con una tasa más alta. O sea, que ya no le dicen, como el Banco Central a veces un 9, un 7, un 8. El Banco Central siempre le fija lo del encaje legal a un 8 y un 9. Ya ustedes no van a ver estos bancos con una tasa de un 8 o 9 y sí pueden verla. Pero cuando el Banco Central libera los recursos de encaje legal, ellos pueden darle tasa a 5 años, a 8 años, a 7 años, según el mandamiento que da el Banco Central cuando libera sus recursos. En este caso, como son recursos propios de las instituciones financieras, no se liberan, porque la política monetaria está restrictiva. Y eso trae muchos efectos en el sector construcción, que es el sector que más mueve la economía, que directamente aporta entre un 13 y un 15% a la economía nacional, pero según mi medición, el efecto arrastre sobre otros sectores, el de los profesionales, por ejemplo, que ahí están conformados los ingenieros y los arquitectos que dan servicios, el sector manufacturero, que ahí están dentro los que venden la varilla, los que venden el segmento, entre otros, directamente el sector construcción, su impacto anda por un 22 o un 23% de la economía. Intervienen muchos productos en la construcción, desde varilla, eléctrico, partes eléctricas y la porcelana, y todo eso son sectores que se mueven más los maestros constructores y todo ese sector de informal de la economía, que básicamente viven de la construcción. Cuando la construcción se para un sector importantísimo de mano de obra. Amados oyentes, no se olviden seguirnos a través de nuestro canal de YouTube, que siempre van a estar orientados y edificados de la importancia de estos temas para nuestro bolsillo. Kelvin, como ya vimos cómo el Banco Central controla la inflación, que tenía dos alas,
la política monetaria expansiva, la política monetaria restrictiva, que es la política que usa para controlar la inflación a través de diferentes instrumentos que ya mencionamos, como el tema de la tasa de política monetaria, que se incrementa para poner el costo de dinero más caro, las operaciones de mercados abiertos, la compra, en este caso, la venta de bonos, que es una política la colocación de bonos del Banco Central. Exacto, entre otras acciones de política e instrumentos que usa el Banco Central. Voy a mencionar un tema muy importante, que aunque lo hemos mencionado, es importante ponerle un número y explicar cómo entra entonces la política monetaria y cuándo se usa con la política fiscal, se junta. Es el tema de los quintiles. Por ejemplo, los 5 quintiles, tenemos que el quintil 1 son las personas que el costo de la canasta de bienes y servicios son 29.600 pesos. Estamos hablando 29.600 pesos es el costo del quintil 1. Las personas que están entre los más pobres, que le llaman pobreza extrema, su familia le cuesta 29.600 pesos para la adquisición de los bienes y productos básicos. Nuestros oyentes nos dirán, eso es muy poco. Lo que hace que el Banco Central tiene un promedio de 3.35 personas por familias. O sea, que el que tiene en una familia 6 personas me va a decir, ellos están equivocados porque aquí mucho más. No, lo que pasa es que es un promedio en base a 3.35, familia 29.600 pesos. Una familia de 3 miembros. Exactamente. Miren lo que hace inflación. Si la inflación fuera un 10%, simple y sencillamente, sin buscar una calculadora y midiendo un impacto rápido, esa canasta subiera a 3.000 pesos. En vez de 29.000 pesos, esa familia le costaría adquirir su canasta por 32.000 pesos. Más o menos estimado ahí para rápido. El quintil 2, que son los pobres, pero no extremos, que es más o menos el 23% de la población. La última medición que vi del Ministerio de la Presidencia, que en este caso es el Secretariado Técnico de la Presidencia, que hace la medición de pobreza, decía que más o menos que la pobreza estaba ubicada en el 19% de la población. O sea que de cada 100 personas, 100 dominicanos, 19 viven en pobreza. O sea que lo que le llaman pobreza monetaria. Ese quintil le cuesta la canasta 38.000 pesos. El quintil 3, que es la clase media, seguimos en promedio de 3.33 personas por hogar, le cuesta 45.000 pesos. El quintil 4 le cuesta 52.600 y el quintil 5, que son los más ricos, la canasta básica le cuesta 80.563 pesos. ¿Por qué hacemos esta diferencia de números que a veces resultan que es un poquito tedioso para nuestros oyentes? Porque la inflación, como tú muy bien decías anteriormente, no nos impacta por igual a todos. ¿Por qué no nos impacta por igual, Kelvin? Porque el quintil 1 que he mencionado, los 29.000 pesos, casi el 100% de sus ingresos son para la canasta básica. Viven el día a día, incluso necesitan tomar prestado para completar. Y el quintil 2, que son menos pobres, le cuesta 38.000 pesos la canasta, pero también viven el día a día y no llegan hasta final de mes para comprar su canasta, aunque tienen un poquito más de revuelo que quintil 1, pero también se les hace difícil. Y cuando hay una inflación de un 5% de 35.000 pesos, un 10% son 3.800 pesos en la canasta y un 5% son 1.900 pesos. Oiga lo que significa, que esa familia tiene que buscar 1.900 pesos más para llegar a fin de mes en la canasta. Según el quintil hay que buscar más dinero para completar la exactamente. O sea, por eso impacta más. Por eso es que todos vemos, amados oyentes, que los gobiernos diseñan políticas, aparte de la política monetaria restrictiva, cuando les restringen a las personas, o política monetaria pasiva, va de la mano, en este caso, la política fiscal, que a veces el gobierno tiene instituciones que se llaman de políticas sociales. Políticas sociales. ¿Qué hacen esas políticas sociales? Cuando ve que la inflación se está saliendo de las manos, diseñan estrategias, como los que todos conocen, algunos bonos y algunos bonos luz, bono primera vivienda con bono comida, gas, bono gas, hasta el bono eléctrico. Y bono eléctrico, para defender los impactos que ocasiona la inflación en estos sectores. En estos dos quintiles más bajos. Exactamente. Entonces,
Amados oyentes, hoy hemos tratado el tema del impacto, quién mide la inflación, quién la controla y quién la monitorea, que ya estamos claros que es el Banco Central. Y que tenemos un organismo superior que se llama la Junta Monetaria, conformada por el gobernador del Banco Central, el superintendente de banco, el ministro de Finanzas y 3 miembros de oficio nombrados por el presidente de la República. También hemos visto la diferencia entre política monetaria expansiva y política monetaria restrictiva. Que simplemente la restrictiva es quitarnos cuarto de los bolsillos. Recoger el dinero. Quitarnos el dinero de las manos a través de incremento de tasas, de encarecer el dinero circulante en nuestras manos. Entonces, hemos visto cómo esos impactos también dan en los quintiles. Y Kelvin ha hecho un extraordinario, un excelente ejemplo. Cuando el Banco Central restringe el dinero, puso un caso de, si en una economía existiera una producción de 100 plátanos y en la economía hubiera 2.500 pesos, ¿qué pasa si el Banco Central retira eso? Entonces, esperamos que ustedes se suscriban a nuestro canal de YouTube. Estos y otros temas los trataremos siempre para medir el impacto que mide nuestro bolsillo, y aceptamos sugerencias, amados oyentes, de ustedes, de cualquier tema que quieran que le traigamos el podcast que le está afectando a ustedes. Aquí Pulso del Planeta. Gracias, Angel, por esas explicaciones tan claras y necesarias para la audiencia.